Madre mía, la que se ha liado entre Demet Özdemir y, bueno, ya sabéis quién. Si pensabais que lo suyo era cosa del pasado, y que ya no quedaba ni rastro de Piqué, preparaos porque parece que la cosa sigue calentita. Y esto no es un rumor cualquiera, ¿eh? Últimamente se les ve muy distanciados, ¿verdad? Como si el amor se hubiera esfumado más rápido que un tutorial de maquillaje en TikTok. Y sí, oficial, ya no están juntos. Lo sabíamos. Pero, ¿os habéis parado a pensar por qué ha saltado la chispa de la discordia ahora? Porque, para ser honestos, no ha sido de la noche a la mañana. Algo ha pasado, algo gordo para que Demet, que suele ser más discreta, haya mostrado esa cara de pocos amigos. A ver, muchos dicen que simplemente son incompatibles, que el ritmo de vida, las giras, la presión, todo eso desgasta. Y sí, puede ser. Pero yo, para seros sincera, sospecho que hay algo más personal. Algo que va más allá de las agendas apretadas. Pensadlo bien, cuando una relación acaba, normalmente hay un motivo. A veces es un cúmulo de cosas, pero otras veces es un detonante. Y yo creo que aquí hubo un detonante, un momento clave en el que Demet dijo, hasta aquí hemos llegado. Y no solo por el fin de la relación, sino por cómo acabó o por algo que sucedió justo antes. Una de las teorías que más fuerza está cogiendo es que Demet se ha enterado de algo. Algo que no le ha sentado nada bien, y que le ha hecho replantearse toda la historia. Estamos hablando de una traición. De alguna actitud que ella no ha podido perdonar. Porque ella es una mujer fuerte, lo sabemos, pero también tiene sus límites. Y cuando los cruzan, pues zasca. Y es que si os fijáis en su lenguaje corporal, en las pocas declaraciones que ha habido, se nota una tensión palpable. No es la tristeza de una ruptura normal, es como una decepción mezclada con enfado. Y eso duele más. Mucho más. Lo que yo creo que está pasando es que ella se ha dado cuenta de que no era lo que esperaba. Quizás idealizó mucho la relación, o quizás él le prometió cosas que luego no cumplió. O peor aún, quizás descubrió que él no era la persona que ella pensaba que era. Y eso, mi gente, cuando te das cuenta de que te han vendido la moto, es un palo gordo. Recordad que ellos dos tenían una conexión muy fuerte, ¿os acordáis de las fotos, de los gestos tiernos? Parecía que el mundo se paraba cuando estaban juntos. Y ahora, de repente, esta frialdad. No cuadra. Algo ha roto ese encanto, y yo apuesto a que no fue una simple discusión por quien ponía la música en el coche. Muchos señalan a terceras personas, a interferencias externas, pero yo creo que la clave está en la dinámica de la pareja. ¿Hubo celos? ¿Presión mediática que les afectó más de la cuenta? ¿O quizás él se tomó algunas libertades que Demet no está dispuesta a tolerar? Imaginad la escena, tú confías en alguien, crees que lo tienes todo, y de repente una verdad sale a la luz. Algo que te hace ver la realidad con otros ojos. Y ahí es cuando explota todo. Demet, con la personalidad que tiene, no se va a quedar callada si siente que ha sido tratada injustamente. Y si os soy sincera, me da mucha pena. Porque se les veía tan bien. Pero bueno, el corazón es un músculo complicado, y a veces, cuando deja de latir por alguien, es porque ha descubierto algo que le ha hecho daño. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ha sido un tema de incompatibilidad o que Demet ha descubierto algo que le ha hecho enfadar de verdad?